A días de la transición, ¿qué país va a recibir a Alberto Fernández? Esa parece ser la pregunta. Y además, ¿qué país imagina y cuáles serán sus políticas de gobierno para llegar a ese país que él está imaginando? Bueno, estamos a solamente 8 días de la transición, pero hace rato que no dejamos de hablar de esto. Los últimos días de Mauricio Macri y la gestión que se viene, la de los Fernández. Bueno, estamos en la mesa de Telediario Federal acompañados, muy bien, acompañados por invitados que han venido a reflexionar, a charlar un poquito sobre esta cuestión que atañe a todos los argentinos. Les damos la bienvenida. Maxi Chapezone, periodista, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por estar acá. También a nuestro analista amigo, Cristian Boutier, consultor también político. ¿Cómo le va, Cristian? Marina, Martín y bueno, en la mesa, que grandes amigos. La verdad que es un gusto poder compartirlo. Y Augusto Lucero, que también nos acompaña con alguna frecuencia, abogado de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo está, Augusto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación y muy bien acompañado, como vos lo decías, Juan. Bueno, arrancamos diciembre con todo, ¿eh? Por lo menos los primeros días de diciembre no vamos a hablar de otra cosa, la transición, el cambio de signo en nuestro país, los desafíos, los últimos días de Mauricio Macri, porque da la impresión de que, bueno, hace mucho tiempo la gestión se cerró y sigue todavía el mandato en curso. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, tomo la palabra. Bueno, lo que parecía que iba a ser una transición ordenada, así como lo habían mencionado funcionarios del gobierno nacional, ha quedado, creo que en la palabra, muy poco de eso ha sucedido. Así lo han manifestado los mismos funcionarios del gobierno, así que creo o espero que el gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre haya tomado cartas en el asunto, haya estudiado cómo está la situación del país. Imagino que así lo han hecho para ver cómo encuentran a la Argentina. Bueno, parece que en realidad la transición se cerró, o esa serie de reuniones que se habían inaugurado con esa foto que todos celebramos, de alguna manera se cerró por parte también de Alberto Fernández, que dijo que descreía de los informes que le iban a presentar desde el gobierno y que prefería esperar sus propios números, ¿no? Y los cuentos los números que se conocieran de las cuentas públicas para ver qué país iba a recibir, y no hubo ya demasiados avances en ese sentido, ¿no? No, absolutamente. Y también hay que tener en cuenta de que hasta en el propio peronismo hay una conjugación de fuerzas que se está modificando constantemente, porque se esperaba un menor protagonismo del kirchnerismo, y yo creo que hasta el propio Alberto Fernández necesita que el kirchnerismo no lo deje solo en esta negociación. Acabo de ver que Zanini va a ser procurador del Tesoro, que el procurador del Tesoro es el jefe de los abogados del Estado, y va a tocar causas muy sensibles, que va a ser la del correo, la del blanqueo familiares que tuvo el propio presidente Macri. Y bueno, en ese sentido, yo creo que Alberto Fernández lo necesita. Ahora, en la conformación del gobierno, me parece que están tomando también algunas cuestiones poco prolijas, de decir, va uno, no va. Le da el pie para que los propios potenciales funcionarios empiecen a operar sus lugares, cuando en realidad debería ser todo mucho más correcto, mucho más transparente. Por ejemplo, con lo que pasa con el Ministerio de Economía, hasta que no haya un nombre definido, no pongamos a nadie a negociar, porque terminás que los mercados se juntan con Nielsen después dice yo no soy, y eso genera inestabilidad. Y mientras tanto el gobierno quiere hacer lo mejor posible para terminar su gestión, y también con un Mauricio Macri que espera su plaza de mayo llena el próximo 7. Respecto a esto que decís, Cristian, de que algunos funcionarios se juntan a hablar con el Fondo Monetario, también con actores sociales de peso y que van a ser fundamentales para los próximos meses, como los sindicatos, como la industria, ¿no da la impresión de que Alberto Fernández se puso en ejercicio mucho tiempo antes y para el tiempo que le va a llevar que sus políticas tengan efecto quizás se adelantó y le sea perjudicial? No sé si acompañan esa idea, porque da la impresión de que hace mucho que es presidente ya. Claro, y todavía no tomó el mando. Después de las PASO, ya todos lo miraban a él a la hora de plantear qué Argentina se viene. En ese sentido también Mauricio Macri pudo tener oxígeno para hacer campaña. Ya sacaron el foco de lo que era la gestión o las críticas a la gestión y todo iba sobre Alberto Fernández. Pero también es importante, por ejemplo, plantear que con los sindicatos creo que le dio resultado. Creo que pudo atenuar esa demanda que naturalmente van a tener los sindicatos, si no es ahora, será a principios de año, con las paritarias. Me parece que un gobierno peronista no puede permitir paritarias que vayan por debajo de la inflación, pero si vos equiparás los sueldos
con respecto a la inflación, pones en jaque a las industrias, que tampoco están teniendo un mercado activo que les permita crecer. Y en ese sentido, bueno, creo que en algunos aspectos le dio resultado, en otros aspectos le fue complicado. Pero consulto si no te parece que se adelantó en el tiempo y eso le va a cortar... la luna de miel. La luna de miel, Sí. Claro, este periodo de enamoramiento Sí, con los absolutamente. electores. No, además hay Absolutamente. muchas expectativas puestas sobre él, ¿no? Sobre él y sus políticas, ¿no? Se ha hablado tanto, desde hace 6 meses se está hablando sobre políticas, sobre cuestiones de shock. La gente está esperanzada en que efectivamente tenga dinero en el bolsillo como le prometieron en campaña, que a los jubilados le aumenten el 20% como le prometieron. Bueno, hay muchas cuestiones que se van a esperar desde el 11 de diciembre probablemente. Mucha gente esté esperando esas primeras medidas de shock de Alberto Fernández que le cambian su situación. Y que que a hoy mi está- entender no van a llegar al corto plazo. Eso me da carácter personal. Quizás el propio perfil de presidencialista de Alberto Fernández hace que esa imagen parezca que ya empezó a gobernar antes de asumir. También el salir de escena que tuvo Macri en estos últimos días, en donde no ha tenido actos oficiales, ni presencia, o ha gobernado a través de algunos decretos, ha permitido que la imagen de Alberto Fernández esté por encima del presidente actual hasta el día de diciembre. Pero empieza a desgastar eso ya. Da la impresión, ¿no? Es que, bueno, me imagino que debe esperar una tarea bastante difícil, debe esperar a partir del 10 de diciembre que hace que empiece a tomar cartas en el asunto un tiempo antes. Con De antelación. todas formas, acá hay algo que hay que tener bien en claro, el por qué esto de que se le exige a Alberto Fernández definición respecto a algunos temas, principalmente en lo económico, responde a una sola cuestión, la incertidumbre total que hay en los periodos de transición. Y frente a la toma de decisiones que tiene que tomar cualquier empresa, y no solamente empresario, sino cualquier inversor, necesita tener cierta certeza de cuál va a ser el rumbo que va a tener la economía, por lo menos en el corto plazo. Corto plazo me refiero a un año, ¿sí? Eso es corto plazo, no hablamos en términos económicos. Al día de hoy, al no haber una cabeza clara, un líder, una idea específica respecto a cómo se va a avanzar en determinados temas, lleva a que justamente haya una incertidumbre total, una volatilidad insoportable e incluso estemos atados peor que antes a decisiones internacionales que pueden afectar aún más nuestra economía. Por eso principalmente creo yo que se le exige tanto a Alberto que tome carta en el asunto y empiece a definir cuál va a ser su estructura de gobierno y quiénes van a ser las cabezas que van a ocupar cada uno de los ministerios para disminuir estos riesgos, ¿sí? Es simple, más volatilidad, más riesgo. Menos riesgo, mayores inversiones. Si tenemos riesgo alto, no vamos a tener inversión, no vamos a poder salir nunca del problema de este ciclo económico totalmente destructivo en el cual nos encontramos inmersos. Claro, existe una incertidumbre que es generalizada, que está atada a la situación económica, a la condición de vulnerabilidad general que tiene la Argentina en su inserción con el mundo, las relaciones con el resto de los países. Después hay otra incertidumbre que está dada también por las cuestiones del poder, la distribución del poder. No sé si es una impresión periodística de lo que estamos viendo en estos días, de esa distribución de cargos, de quién pesa más a la hora de definir un gabinete, o efectivamente existe allí una lucha implícita o no implícita de poder entre Cristina, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, entre la Cámpora y otras organizaciones, entre Massa y el resto de los dirigentes del Frente de Todos. ¿Sabe? Creo que hay una puja funcional. ¿Por qué funcional? Porque Alberto Fernández... A ver, si uno se basaba en las elecciones de las PASO, y los votos son de Alberto Fernández en su efecto, son de Cristina, los capitaliza Alberto Fernández, él va a ser el presidente y después todos acompañan. Con el resultado de octubre, la historia fue distinta. Los votos son de Alberto Fernández, pero te ayudaron en provincia de Buenos Aires los votos de Kicillof, que Kicillof es Cristina. Y obviamente también los votos de Massa dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí empieza una puja de poder funcional, a mi entender, porque creo que Alberto Fernández no tiene todas las soluciones para el país que se viene. Y necesitas a personas y a dirigentes con experiencia que te hagan ese trabajo sucio. Yo creo que Zanini va a ocupar un rol importantísimo para justamente contener a esa oposición que parece homogénea y no lo es, no es homogénea, pero que justamente la marcha del 7D es para que ver si Mauricio Macri puede capitalizarla, no sé si por interés hasta el propio Mauricio Macri, creo que está Marcos Peñas ahí atrás de tratar de personificar a la oposición con Mauricio Macri, creo que hay otros nombres dentro del radicalismo, dentro del propio PRO, porque creo que Rodríguez Larreta también va a ocupar un rol fundamental. Y bueno, la Argentina que se viene, como decía Augusto, me decía Maxi, me parece que es importantísimo económicamente ver dónde estamos parados.
Económicamente porque vamos a tener vencimientos de deuda importantísimos los primeros 5 meses del año que viene. Y esto es muy simple, o pagás o no pagás, y si no pagás es para poner plata en circulación, y si no, sacar plata del mercado para cumplir con los acreedores. Y dentro de todo también ver el contexto. Yo creo que, y esto es también una apreciación personal, creo que Alberto Fernández puede tener una cuota de suerte como la tuvo el kirchnerismo cuando los commodities estaban por las nubes. ¿Puede suceder eso? No por el valor de los commodities, creo que Augusto me va a explicar mejor. No por el valor de los commodities, pero sí porque la región está muy inestable. Y donde haya mayor estabilidad, creo que las inversiones siempre se focalizan a tratar de buscar previsibilidad. Dentro de la inestabilidad que tiene Chile, que tiene Bolivia, bueno, hay que ver lo que va a pasar con Brasil, que viene bastante bien en materia económica, vemos si eso impacta en materia social. Vamos a ver cómo actúa Uruguay, que es socio estratégico de Argentina, lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Colombia. Bueno, los capitales empiezan a moverse y si ven un lugar que genere rentabilidad y previsibilidad, y puede haber una lluvia de inversiones que nunca llegó durante el gobierno de Mauricio Macri. No es el mejor término para explicarlo en ese sentido. Hay quienes dicen que en realidad a Alberto Fernández le va a faltar el dualde ahí sí, en el medio que se encargue de hacer ese trabajo sucio, de preparar de alguna manera el país para ese crecimiento que debería llegar después de una caída tan pronunciada. Y hay que ver por eso mismo. Me parece que el rol acá del kirchnerismo en lo que es en provincia de Buenos Aires, la estabilidad social va a ser fundamental. Y quieras o no, estaríamos en otro contexto si Mauricio Macri se ganó las elecciones. Bueno, ¿y qué rol va a tener Cristina? En eso me gustaría focalizar también, ¿no? ¿Qué rol se le espera a la vicepresidenta electa, más allá de su rol en el Senado? ¿Puede tener otra imagen dentro del gobierno? Mira, básicamente es una respuesta. La respuesta depende justamente de quién sea el entrevistado o el consultado. Hay ciertos sectores de la sociedad que pretenden que Cristina tome un rol sumamente protagónico y tome la posta, como bien se dice, ¿no? Y en definitiva trate de avanzar con las políticas del primer kirchnerismo. Hay otros sectores que obviamente que son mucho más mesurados y quizás menos combativos, que están apoyados ya sobre la imagen de Alberto y tratan de que Cristina tenga un rol meramente secundario. Justamente estos últimos días se está observando constantes operaciones en medios, periodistas especializados en la temática, tratando de dar explicación de por qué Cristina fuerte, por qué Cristina débil, gesto que tiene uno, gesto que tiene el otro. Evidentemente todavía tampoco está claro esto. Si analizamos lo que ha sido el armado quizás del Senado, del bloque kirchnerista en el Senado, probablemente Cristina esté tomando mayor protagonismo, ¿sí? Pero bueno, después hay otras cuestiones que van más por allá, por los posibles nombres que suenan en un gabinete. Se estaría configurando quizá un poder más mesurado y quizá más allegado al peronismo de la famosa avenida del medio que tantas veces hemos hablado. Del diálogo. El dialoguista. Claro. Esta cuestión es fundamental, ¿no? Ante semejante necesidad de recursos para financiar la política interna y la necesidad de divisas para salir a pagar los compromisos internacionales que tenemos, hay una cuestión que es central y es la relación con el campo. El campo está muy atento al tipo de relaciones que se va a plantear. Si se va a primar un estilo tipo kirchnerista o si Alberto va a traer un estilo más tipo dialoguista. La relación con el campo, bueno, es una de las cuestiones centrales, por lo que el campo significa en el país, pero por la necesidad que tiene el gobierno de recursos, de divisas y de recursos puertas adentro del país. Justamente la semana pasada me llegó una especie de paper, un análisis que hacían un par de economistas respecto de algunas medidas que se pretendían implementar para con el agro. La principal y quizá la que mayor rechazo genere dentro de lo que sería la zona núcleo de la Argentina, la zona productiva de la Argentina, obviamente agroproductiva, es la implementación nuevamente del antiguo esquema de retenciones. Obviamente móviles. Retenciones no. Fijas, pero el 35% para la soja. Claro, además de eso, implementarla sobre el maíz, y sobre el trigo. Y sobre economías regionales. Exactamente. Uno de los principales inconvenientes de esto es que no se está analizando realmente cuál es la estructura de costos que tiene la producción a 100 kilómetros del puerto, a 200, a 300, 400, 600 y ni hablar en zonas como Salta. No. Mientras más nos alejamos del puerto, menos factible es que el productor pueda, en definitiva, tener una rentabilidad
dentro de su producción. Tienen que ser diferenciadas. Es que Exacto. eso nunca lo pensaron y la implementación de un esquema de retenciones es la posibilidad de tener dinero fácil y convertirte en socio del sector que hoy por hoy, junto con la minería y las petroleras, son los capaces de generar esos dólares, ¿no? Ahora, en el contexto que nos estamos encontrando internacional, yo creo, esto es también un análisis en base a lo que se está... hasta las decisiones que se están tomando, sobre todo en el mercado del norte, como Estados Unidos, respecto del proteccionismo de su industria y respecto de los mercados. Discrepo totalmente con tu mirada. Dale. Vemos mercados cada vez más cerrados, más proteccionistas, y una Argentina y un Brasil quizá también más aislados. ¿En qué me baso para emitir este juicio? Principalmente porque hoy, bueno, anoche Trump anunció que iba a restablecer lo que eran los Aranceles. aranceles, tanto al acero como al aluminio. Dos de nuestros principales fuentes de commodities de las empresas más grandes que cotizan en bolsa, tanto a nivel nacional como internacional, que son Alvar y la ex Siderar, o sea, Ternium. Evidentemente hoy abrieron en rojo y seguramente van a acelerar su caída a lo largo de que se vayan conociendo mayores noticias respecto de lo que sea el implemento de los aranceles. Bueno, la cuestión social, ¿va a poder calmar los ánimos, Alberto Fernández? Nunca generaron tampoco demasiado conflicto, ¿no?, durante la presidencia de Mauricio Macri, pero hay muchas promesas en torno a mejorar la condición social de los sectores más vulnerables, ese 40% que está bajo la línea de pobreza. ¿Va a lograr eso? Y eso tendrá que ver, creo que tendrá que ver con las primeras medidas que de inmediato que tenga que tomar con respecto a lo social. Por ejemplo, las cuestiones tarifarias, que en los últimos 10 días de gobierno de Mauricio Macri vuelve a aumentar las tarifas de prepaga, de combustible, me queda una más, aumento de los alimentos a partir de estos otros servicios que hacen que las condiciones de la sociedad se vean aún más dificultadas para llegar a fin de mes. Las medidas inmediatas que tome el próximo gobierno tendrá que ver con este ánimo de la sociedad. Bueno, ojalá realmente traiga alivio para todos. Bueno, y un tema, la mayor apuesta quizás en ese sentido sea la del plan contra el hambre, ¿no?, que sobre el cual ya está trabajando Alberto Fernández a través de su futuro ministro de Desarrollo Exactamente, Social, y con un ¿no?, consenso de organizaciones sociales que va a hacer que ese ánimo social también se vea menguado. Sí, e incluyendo a la economía pequeña, la economía mediana, la economía familiar, cooperativa, ¿no? Y a lo mejor sin el protagonismo de los grandes grupos económicos, los grandes productores, quizá eso también signifique una oportunidad para ese sector de la economía. Chicos, se nos acabó el tiempo. Muy interesante la mesa, los invitamos a participar nuevamente, pero nos tenemos que ir. Sí, así es. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. ¿La pasó bien? Sí, por supuesto, me encanta, como siempre. Bueno, gracias a los tres también por colaborar con nosotros. Nos reencontramos mañana, 8:30 de la mañana, estamos aquí para hacer Telediario Federal, ¿eh? Claro que sí, hasta entonces. Chao.